Buenas noches a todos. Esto es Secuencia 24 en el Quinto Poder nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre la revolución del CGI en el cine. ¿Qué es el CGI? Bueno, el CGI son las imágenes generadas por computadora. Yo pensaba que eso significaba en inglés, pero no, en inglés las siglas son The Common Gateway Interface. También se le llama en español infografía. Es estas imágenes pues creadas, renderizadas, que es un neologismo, por computadoras y que nos han transformado la industria del cine, han transformado el cine en general, han permitido que películas que eran imposible filmar en otras épocas se puedan filmar ahora. Y bueno, el CGI o las imágenes generadas por computadoras no son per se ni buenas ni malas, es bueno o malo lo que se haga con ellas, ¿no? Tenemos casos como El Señor de los Anillos y tenemos casos como The Last Airbender, que son dos ejemplos muy distintos de cómo se han aplicado el CGI en una manera muy juiciosa, en otra de una manera, bueno, que resultó ser más bien bastante malita. De entrada saludo a nuestros compañeros, Alejandro Tarigal, Mudret, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a todo el chat. Y al señor Lobus Maximus. Buenas noches, gracias por escucharnos. Y a la señorita Led, que también nos está acompañando en los controles. Para empezar, vamos a ver el tráiler de una película que quizá es la primera película que utilizó de una manera extensiva el uso de estas imágenes generadas por computadora. No todas las gráficas que se ven en la película de Tron, la original de 1982, son generadas por computadora. Algunas son animación tradicional, pero fue la primera película que utilizó programas de computación de forma extensiva y causó una revolución realmente en la industria del cine. Hay un cine después de Tron y otro cine antes de Tron, al menos en la cuestión visual. ¿Podemos ver el tráiler de Tron? Por favor. The computer, an extension of the human intellect. The NCOM 511, center of the most calculating intelligence on Earth. Programmed by Master Control to survive by all means. Soon, the ultimate tool will become the ultimate enemy. I still do not understand why you want to break into the system. Because, man, somewhere in one of these memories is the evidence. Hey, it's the big Master Control program everybody's been talking about. Kevin Flynn, computer genius. Taken prisoner and held captive within the digital world of the computer itself. Trapped inside an electronic arena where love and escape do not compute.
Bueno, acabamos de ver el tráiler de Tron, la original, la película de 1982, que es considerada un clásico de culto, dirigida por Steven Lisberger, protagonizada por Jeff Bridges, Bruce Boxleitner. Esos dos regresan en la de Tron Legacy. Cindy Morgan, Dan Shore y David Warner en los papeles principales. Decíamos que después de Tron, la industria del cine realmente cambió. Se empezaron a utilizar nuevos software de computadoras para aplicarlos a las películas, y el cine realmente pues cambió, ¿no? Pixar nació ILM, más bien se modificó. Ya creo que ILM ya existía, ¿no? La Industrial Light and Magic, la empresa de George Lucas. Sí, ya. Pues, digamos, se volcó más a esta onda de la animación digital, y también DreamWorks y Sonic Pictures Animations y todas esas compañías que han salido, pero la más notable es probablemente Pixar, ¿no? Pixar y ILM, esas dos. DreamWorks también, por supuesto. Aquí estamos, ahorita vamos a estar viendo de fondo imágenes de películas creadas por CGI, y vamos a estar platicando sobre el tema. ¿No es así, Luz? Sí, así es. Comentando que Industrial Light and Magic ya existía, porque se funda en el 75, 2 años antes de que se estrenara Star Wars. Precisamente George Lucas y su equipo lo hacen para sustentar varios de los efectos que utilizaban en ese momento, que no existían empresas dedicadas todavía de una forma dedicada 100% profesional. Y quería también puntualizar lo de los términos, porque efectivamente hay una cuestión con los términos que se utilizan referente a CGI y a infografía, que también existen otras cosas que son términos, tienen el mismo nombre pero son cosas diferentes, ¿no? Entonces CGI, en realidad, cuando hablamos de materia de cine, sí habla sobre el uso de las imágenes digitales, ¿no? Más bien es como Computer Generated Imagery. Y infografía se utiliza, como bien dijiste, Clio, para referirse también a todas estas imágenes generadas por computadora, pero también se utiliza para cuando uno hace descripciones sobre algo, ¿no? Con el uso de dibujos y demás. Son como términos que se llaman igual, pero tienen diferentes significados. Ok, claro. El punto de que lo que significa CGI. Alejandro, ¿quieres comentarnos algo también? Sí, claro que sí. Como bien mencionaba Lobus, también las infografías tienen que ver con esto de material visual de referencia, que hizo muy famoso la enciclopedia visual Salvat, que de una manera muy visual, muy gráfica, te puede exponer un tema. Pero bueno, independientemente de las acepciones que existen para designar el CGI, nos vamos a ubicar en esta que menciona Lobus. El CGI empieza gracias a la ayuda de las matemáticas, que son algo que yo odio profundamente y que sin embargo es imprescindible. Aristóteles decía que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios creó al universo, y no se equivocaba, porque gracias a los adelantos en las matemáticas surge el software que te permite mediante determinadas fórmulas poder desarrollar simulaciones sobre hechos más o menos reales, y todo esto basado más bien aterrizado en un software que te permite crear algo que después se denominó realidad virtual, que es decir, es el conjunto de variables que te permiten realizar una simulación de la realidad, y que tú puedes modificar o que puedes modelar como tú prefieras. Como un antecedente, ya lo vimos ahorita, tenemos a la película Tron. Un antecedente un poco más inmediato, por ahí de los años 90, tal vez sea esta serie de dibujos animados que
tal vez muchos muchos frikis y estos amigos como Batman que siguen los cómics recuerden, que es la serie Reboot, que fue la primera serie totalmente en 3D, modelada en 3D, en un software llamado Softimage. Hay muchos tipos de software. Series antiguas para televisión, como por ejemplo Babylon 5, ya se hacían en un software llamado Lightwave, que corría en una plataforma llamada Amiga. Estamos hablando de los años 80, 90 por ahí, y la postproducción de muchas imágenes se realizaba sobreimponiendo estas imágenes generadas por ordenador sin necesidad de tener que construir sets costosísimos o buscar escenarios que le fueran pertinentes a la producción en ese caso. Entonces, mediante el uso de estas imágenes por computadora se podía crear estos ambientes y esta realidad con la cual es más fácil trabajar para muchos directores. Como les comentaba, existen muchos tipos de software. Está ahorita les mencioné Lightwave, que muchos comerciales que nosotros llegamos a ver en televisión, de hecho, fueron producidos con este software, y es un software bastante es como el burrito, porque a pesar de que es un software no tan poderoso como un Alias o un Maya, finalmente es un software que todavía se sigue utilizando, digamos, desde el nivel amateur hasta el nivel profesional, pasando por otros como son el 3D Studio, el Stratavision, el Softimage que mencioné anteriormente, el Alias. Y tenemos algo muy interesante que hablaré posteriormente con un poco más de detalle, que es la parte de las librerías de rendering o los IPAs. Por el momento, ¿alguien quiere comentar más al respecto? Bueno, así en el nivel técnico yo la verdad no podría comentar tanto, a tanta profundidad. A lo mejor Lobus conoce más sobre el tema. Lo que sí yo puedo comentar es la evidente evolución que ha habido. Dos cosas. Primero, la evidente evolución que ha habido en la calidad, en el fotorrealismo que se le llama, de estas imágenes creadas por computadora. Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean estos cortos de Pixar. Ahí han sacado 2 ediciones de los cortos de Pixar. Véanlos, están desde los primeritos de Luxor, creo que fue el primero de Luxor, de la lamparita, y de esos primeros cortos animados que hicieron, hasta los últimos que han hecho, como el de la luna, que sale viene incluido en la película de Brave, de Valiente, y la diferencia es realmente abismal en la calidad. Es increíble. O sea, ya en las nuevas películas puedes notar la textura de los cabellos, el agua es natural, ya casi les falta el arma, ¿no? Y bueno, Avatar fue una película que dio un salto gigantesco en esa dirección. Y lo que falta, ¿no? Pacific Rim de Guillermo del Toro y Gravity de Alfonso Cuarón del año que entra prometen ser espectaculares. Y lo otro que quería comentar es que para muchos directores, sobre todo directores más tradicionales, se han opuesto al uso del CGI en sus películas porque lo consideran un artilugio que demerita en cierta manera el dramatismo de una película, el impacto dramático de una película. Y sí, como el uso del 3D, nada más utilizándolo por utilizar, si no se utiliza con un juicio, pueden ir en detrimento de la calidad de la historia. Y no todas las películas necesitan CGI, no todas las películas necesitan 3D, pero hay películas realmente que sin 3D, sin CGI, no se podrían hacer, literalmente, no se podrían hacer, o que el CGI les da mucha vida. O sea, imaginar ahorita, por ejemplo, películas como la que estamos mencionando de Avatar, sin CGI, pues prácticamente sería imposible de hacer. Entonces, de todo un poquito, y algunos directores de estos, vamos a llamarlos así, tradicionales, como Lars von Trier, han utilizado CGI en algunas de sus películas, o mismo Terrence Malick. Son directores muy serios y han empezado a utilizarlo también, claro, utilizado de una manera muy juiciosa, ¿no? Y muy artística también. Lobus, Alejandro. Así es, el CGI tiene muchas posibilidades.
Yo creo que cualquier avance, cualquier herramienta dentro del cine lleva siempre un beneficio, aunque sí coincido contigo, a veces también acarrea ciertos vicios. No me imagino, por ejemplo, la semana pasada hablábamos del cine de Buñuel. Muchas de sus películas no me las imagino con CGI, ¿no? El impacto visual del perro andaluz siendo un objeto modelado, pues habría perdido todo el significado. Pero el CGI también sirve para hacer, como bien dices, todo lo que no nos podían mostrar antes. Dentro de estos videos que estamos viendo vamos a encontrar algunos fragmentos de la película Anonymous, en donde podemos ver cómo construyó una Europa de la época, que de otra manera no habríamos podido tener esas tomas aéreas, ¿no? Esa cámara que viaja sobre los castillos y todo esto que podemos observar en la película. Entonces enriquece todo esto, o sea, nos saca de lo convencional como películas para televisión, que es close-up correspondientes, ¿no? Respecto a lo que mencionaba Alejandro de los software y todo eso, sí, en efecto, ahorita hay mucho software para hacer cantidad de estos efectos. De hecho, se vienen hasta especializando y se ha dividido lo que son videojuegos, televisión, cine, de acuerdo a las necesidades de la industria. Pero también recordemos que las primeras películas eran con un uso creativo de la herramienta, porque, por ejemplo, en la película de Tron mucho del mérito es que las computadoras pues todavía no estaban fabricándose para estos propósitos, ¿no? Era apenas comenzaba la revolución de todo esto que vendría, y hoy día las películas siguen desarrollando su propio software de acorde a cómo va necesitando. Creo que el cine comercial, aunque a veces es un poco incomprendido por algunos sectores, pues también ha servido como para financiar toda esa revolución en cuanto a cámaras y en cuanto a software. Entonces, pues que sirva para eso, ¿no? Para enriquecer las películas. Por cierto, a las imágenes que estamos viendo ahorita de fondo, bueno, aparte de ser cortesía de Pixar, de DreamWorks y demás, son cortesía del señor Lobos Máximos, que se dedicó a seleccionar, cortar y subir el video a YouTube. Así que gracias, Lobos. Alejandro, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, por supuesto. Ahora que mencionabas esta reticencia de ciertos directores a utilizar la tecnología en sus películas pensando que le resta dramatismo, comentábamos la vez anterior que justamente es posible alcanzar otro tipo de recursos, como por ejemplo el sacrificio de los animales, que estábamos hablando de estas películas de, no recuerdo si mencionas, André Rubleau, de Tarkovsky, ¿no? Donde sacrifican a un caballo porque la escena demandaba ese recurso. Sí, hay muchas películas de esa época, y no solamente de los animales, también muchos, sobre todo los westerns y películas de acción de antes, de estos dobles de acción, muchos se morían o terminaban con inválidos o jodidos. Ahí está la película esta de Tarantino, Death Proof, a prueba de muerte, que habla de uno de estos personajes, que es un veterano de estas películas donde se hacían las escenas de verdad, ¿no? Y sí, tienen un valor agregado. Es de verdad lo que se hace ahí. Los choques son de verdad, todo es de verdad, pero también la salud, pues muchos de estos dobles que sufrían heridas graves o de plano terminaban muertos. Y el CGI nos ha provisto de una herramienta segura para que estas escenas se puedan hacer sin necesidad de que se lastime un doble de acción, o que se sacrifique un animal, o incluso talar un árbol o un bosque entero. En esta película de Gladiador creo que así lo hicieron en la escena del bosque, ¿no? Que están quemando el bosque en el combate de los romanos contra los bárbaros, los germanos. Bueno, también hay que recordar que México se puso de moda porque aquí sí era posible realizar cierto
cierto uso sobre los animales, incluso las películas mexicanas. Recordaba yo esta de Maclovia, donde al final le disparan a la mula, ¿no? Y es así en la película, es el disparo, cae la mula muerta y continúa la escena con los actores. Y de alguna manera, como mencionaba Lobus, esta tecnología va de la par con la liberación del discurso narrativo en el cine. Esto es, me viene una analogía. Por ejemplo, Queen era reticente a utilizar los sintetizadores en el terreno de la música, y en todas sus producciones siempre ponía no synthesizers. Pero después se volvieron unos maestros en ellos. A partir de Works, bueno, Queen utilizó eso y muchísimo más, ¿no? En el caso del cine me viene a la mente un director, por ejemplo, Ridley Scott, que tempranamente empezaba a utilizar modelado para ciertos escenarios en algunas de sus películas. Y de alguna manera, con estas posibilidades como el manejo de cámara, las texturas, los viajes de cámara, se libera también el discurso audiovisual como para poder explorar otro tipo de historias, otro tipo de narraciones. Y bueno, todo proceso de animación en 3D, digamos que tiene 5 etapas, ¿no? El software de 3D, lo que nos encanta del 3D además es cómo se ve. Es decir, nosotros identificamos perfectamente una película o un recurso animado, depende del nivel de detalle que se le dé. A veces es sumamente difícil diferenciarlo cuando lo vemos con la aplicación de ciertas texturas. Rápidamente quisiera hablar de cómo es la etapa técnica, desde el punto de vista técnico, para crear estas imágenes sobreimpuestas. Primero que nada, existe una primera etapa que es el modelado, es decir, pensemos en el caballo de André Rubleau. La primera etapa es tener un modelo a caballo. Entonces hay que generarlo por computadora con vectores, y estos vectores a su vez van a conformar curvas, y estas curvas reales son fórmulas matemáticas que van a definir un movimiento o una acción y reacción de acuerdo a cómo se muevan ciertos parámetros. En esta fase del modelado es cuando se construye todo, desde una casa, un escenario, un animal, un objeto. Pensemos en este corto que mencionabas, Clenauta, de la lamparita, de este corto de Pixar muy gracioso de la pelotita y la lamparita. Es la parte del modelado. Una vez que se tiene este tipo de modelado, viene una fase que es el mapeado. Vamos a asignar el material que va a tener ese objeto. Si el material va a tener una textura de metal, va a ser una textura animal, vegetal, va a ser transparente, va a ser brillante, cómo va a tener ladrillo, va a ser poroso. Esta etapa de mapeado es muy interesante porque es lo que nos va a permitir diferenciar la realidad. Bueno, en esta realidad virtual, por ejemplo, estamos observando en pantalla imágenes de Avatar que se ven sumamente reales, ¿no? Entonces a veces es difícil distinguir de la animación sobre la realidad. Posteriormente al mapeado tenemos la parte del staging, que es colocamos a nuestros personajes o nuestros objetos o nuestro escenario ya en un escenario propiamente, y aquí es donde vamos a añadir las luces, vamos a añadir la atmósfera, fondos. Podemos empezar a jugar un poco en la locación. Esto es muy importante porque aquí empezamos ya a actuar, sobre todo los directores en cine ya empiezan a pensar en toda una serie de posibilidades donde ya no dependen tanto inclusive del histrionismo de los actores, porque ellos ya pueden manipular absolutamente todo, ¿no? La cuarta fase es la parte de la animación. La animación como tal de todos estos personajes, objetos, es decir, cómo se van a mover, y toda animación funciona con los principios de la física, es decir, ningún objeto se va a mover a menos que se le aplique una fuerza, y toda animación se basa en los 3 principios de Newton. Es física pura, lo cual lo va a hacer sumamente real. Y la quinta y última etapa es la parte de lo que se conoce técnicamente como rendering. El rendering no es más que la vectorización de todos estos datos que hemos vertido a una computadora, que son el modelado,
las texturas, las luces, si va a haber brillo, si va a haber rebote, si va a haber fondos como niebla o viento o lluvia o todo este tipo de atmósfera que queramos crear. Y el rendering pues es la vectorización para que la computadora interprete todas estas variables y nos lance una imagen compuesta, y esa imagen posteriormente va a ser creada en secuencia hasta empezar a crear toda una animación, y todo mediante una serie de imágenes. Cada una en sí es una imagen, puede ser un BMP o un JPG. Un BMP pues es una imagen bitmap, en el término estricto pues son píxeles, ¿no? Y también en el rendering se da algo muy importante, porque siempre hay un director de rendering. ¿Por qué? Porque el director de rendering es el que va a decidir qué escena se va a renderear, con un determinado manejo de cámara. Es decir, es la parte de la dirección escénica en computadora, de decir, voy a renderear la vista de tope, de lado, va a ser un travel, va a ser un dolly, qué tipo de movimiento de cámara, si la cámara se va a mover o no, si va a ser picada o va a ser contrapicada. La parte de rendering es muy importante porque es prácticamente el resultado final que va a ver el espectador. Las otras fases difícilmente se va a enterar el espectador si hay un modelador exclusivamente para ello, o si hay una persona especializada en escanear texturas o en fotografiarlas y después mapearla a ese objeto. Esa parte no la va a ver. Y la parte más interesante aquí es la parte de los IPAs, que son las librerías. Ustedes recordarán películas, por ejemplo, como La Era del Hielo, donde a los animalillos, como el mamut y la ardillita y todos, cae la nieve y se sacuden el pelito y caen los copitos de nieve, y el pelito se mueve conforme avanza el viento y todo eso. Los IPAs son librerías que son fórmulas matemáticas que designan un comportamiento de cómo se movería una molécula en determinadas condiciones, de tal suerte que podemos tener IPAs de agua, de viento, de nieve, de roca sólida inclusive. Si tú golpeas una roca, ¿cómo esa roca matemáticamente estallaría de acuerdo a la realidad? Todo gracias a las matemáticas. Y existe software adicional a los que he mencionado, que son, lo habíamos comentado con Lobus Maximus, que son estas librerías Renderman, que se dedican, es como software adicional que tú le puedes cargar a una terminal O2 o cualquier terminal que tú tengas, dependiendo de la plataforma que estés utilizando, sea Unix, sea Windows, lo que tú tengas. Casi todo el ambiente de desarrollo de estas cosas es Unix, es un ambiente muy rápido. Y aquí hay un dato curioso, el rendering para la película Toy Story, que fue realmente el primer largometraje hecho en tercera dimensión enteramente, pues se terminó en unos 2 años, rendereado 24 horas, 365 días del año. Entonces, imagínense el tiempo en que tarda una computadora en vectorizar toda esta información para lanzarnos un producto final. Y no solamente es visto desde el punto de vista técnico, sino todo el personal humano y creativo que interviene para poder traernos lo que ustedes ven en pantalla en una película, ¿no? Esto yo siempre lo he dicho, la tecnología no es más que un lápiz que nosotros utilizamos para hacer mejor nuestro trabajo, aunque como también comentaban Lobus y Clonauta, a veces se confunde el fin con el medio, y entonces de repente tenemos producciones que abusan del recurso de la imagen computarizada, en vez de traernos historias bien contadas, con recursos audiovisuales bien hechos, ¿no? Es un comentario muy personal. Muchas gracias. Aquí la explicación que nos ha dado Alejandro. Hablando de CGI, no podemos dejar de mencionar a Pixar, la compañía que ha producido clásicos de la animación desde, antes del 95 ya habían hecho algunos cortos, pero el primer largometraje hecho con, aquí nos apunta Lobus, que no es precisamente
hecho de 3D, sino modelado de 3D, es Toy Story. Es del año 1995. Eso ya hace... ¿Cuántos años son? 17 años que se estrenó Toy Story. Y también, si han visto las películas más recientes, la progresión, ya está anunciada la número 4, Toy Story número 4, pues van a ver también la progresión en cuanto a la calidad de las gráficas, cada vez más detalladas. No así necesariamente en cuanto a la calidad de las historias, pero sí en cuanto a la calidad de las gráficas. Toy Story pues es el primer largometraje completamente hecho con computadoras, animación por computadora, 1995. Es por eso, entre otras razones, por la que Toy Story está considerada como una de las 100 películas más importantes de la industria del cine estadounidense por el American Film Institute, el AFI. Toy Story. ¿Comentarios, jóvenes? Bueno, esa película de Toy Story es como la culminación de todo el proyecto que llevaba Pixar. Precisamente es la primera película, pero después de que ellos empezaron a desarrollar un montón de programación para poder hacerla. Ya antes habían estado haciendo pruebas con cortometrajes. Recordemos que los primeros intentos involucran a George Lucas y a Steven Spielberg dentro de la creación de Pixar. El primer cortometraje se llama Wall-E y es como un intento de utilizar software que era con otro propósito, llevarlo a un modelado y hacer un video, ¿no? Una secuencia que causó sensación inclusive en las ferias de tecnología, en las expos de tecnología, y eso es como el inicio, ¿no? Después de ahí vendrán 2 o 3 proyectos más. Hay un cortometraje más de Pixar que se llama Teeny Toy. Por ahí en las imágenes de repente lo llegaremos a ver. Y es como lo que precede a Toy Story. De ahí nace la idea de hacer muñecos que se muevan y que como el punto de vista de las figuras si tuvieran vida, ¿no? Entonces Toy Story es la culminación y hoy en día, como bien decía Clio, Pixar sigue estando a la vanguardia. Recordemos que prácticamente cada cortometraje que saca recibe nominación a los Óscares. El último de la luna, muy bueno, muy recomendable. Más adelante veremos un fragmentito. No ganó el Óscar, pero estuvo nominado. Y como este software, como también mencionaba Alejandro, ya es más accesible. Mismo Pixar, mucha de su paquetería está accesible en sus modos básicos de forma gratuita y ya en modos más complejos, pues entonces comprar todo el software y aparte tener grandes equipos. Pero ya hay gente que ya está haciendo muchas cosas. Recordemos que, por ejemplo, Maya, Blender, Modo, Poser, son programas que la gente puede adquirir, 3D Max también puede adquirir y utilizar desde su casa. Y hemos visto resultados bastante espectaculares ya, ¿no? Sobre todo ahora que también hay más posibilidades de distribuirlos vía internet. Algo muy importante también es señalar que toda esta infraestructura de software y de librerías y posibilidades técnicas que se devienen a partir de la tecnología, no tendría sentido si no estuviese siempre detrás de todas estas producciones la parte conceptual de cada director. De ahí que podemos tener a directores desde un George Lucas, ¿no? Que después de pasar por todo tipo de animación y de efectos, hasta caseros para lograr los resultados de sus películas, nos haya entregado estas nuevas
nuevos capítulos de su libro de Star Wars, ¿no? Y todo ya generado en un software muchísimo más, con una producción muchísimo mejor respecto a cómo las inició ahí en los 70. O otros directores como Jean Genet, por ejemplo, con estas películas como La ciudad de los niños perdidos o Delicatessen, Amélie, es decir, es la herramienta vista como tal, es decir, no se trata de que la herramienta te venga a sustituir toda una narración, sino es simplemente auxiliar al cine en aquello que es básicamente de suyo, que es contarte historias, ¿no? Hace poco hubo una polémica aquí en el chat sobre a qué iba la gente al cine, y mencionaba a Cassandra, la gente va al cine, no va a haber efectos y tampoco va a haber historias, va a pasarse un rato divertido, es decir, es la suma de ambas, ¿no? Voy a que me cuenten la historia, pero que me la cuenten de manera atractiva, que a mí me guste verla, que me sorprenda, que me sienta contento de que sí me entretenga ese tiempo y que diga, wow, acabo de ver lo mejor de este fin de semana o de esta tarde. Eso tampoco hay que perderlo de vista. ¿Qué opinan? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces seguimos viendo las imágenes que nos hizo el favor de compilar Lobus Maximus, de películas famosas que han hecho uso extensivo del CGI. Y para narrar una historia, por ejemplo, en la historia de El extraño caso de Benjamin Button no se hubiera podido contar sin el CGI. Es imposible que se hubiera podido haber contado, o hubiera sido contado de otra manera muy diferente, utilizando actores, no sé. Es como, han visto, por ejemplo, las películas de Willy Wonka, la primera de Willy Wonka y la segunda de Charlie la fábrica de chocolates. En la primera, la que utilizaron fueron muchos enanitos, simplemente los maquillaron para que se parecieran igual. Y en la segunda, en la de Tim Burton, lo que hicieron fue utilizar un solo enanito. Pues es que hicieron, grabándolo con cámara de estas que se llaman, no es stop motion, pero cámaras que tienen movimiento dirigido, para motion que capture. Motion capture, para que se dirigiera de un punto A a punto B y luego del punto B a punto, o sea, grabarlo en 20 veces y después juntarlas todas las imágenes en pantalla y parecía que hubiera 20 enanitos idénticos, pero es el mismo, ¿no? En cuanto a por qué las personas van al cine, pues yo creo que no tiene respuesta, ¿no? Cada persona va por diferentes razones al cine. Y también depende de la película que vas. Si vas a ver una de Rambo, pues lo que vas a escuchar es balazos y 2 horas de desconectarte la chumpeta y listo. Vas a ver un drama intenso, vas a buscar reflexión, vas a buscar otras cosas. Vas a ver una película que tenga ciencia ficción, efectos especiales espectaculares, vas a buscar adrenalina, de liberarte, ¿no? Escapismo. Y hay otras películas que no te dejan escaparte, al contrario, te suman a la realidad. Eso es lo que se le ha criticado un poco al CGI, que facilita que las películas escapistas, es decir, aquellas que nos sacan de nuestra realidad, que no es malo de por sí, es simplemente que ahora resulta que la mayoría son escapistas, pues sí están dominando el mercado y ya no existe mucho lugar para cine de otro tipo, un cine reflexivo, un cine social, un cine que convenza, un cine que diga cosas, como el cine de Buñuel, como el cine del joven Scorsese. Ya no se hacen muchos Taxi Drivers, ya no se hacen muchos Los Olvidados, ya no se hacen muchas películas de ese tipo. Lo que rifa ahora son películas taquilleras, evidentemente, ¿no? Que justifiquen todo el dinero que se le invierte. Pero bueno, repetimos, el CGI no es malo ni es bueno per se. Es una herramienta más, como el internet. Una herramienta nada más. ¿Comentarios? Por acá Luz. Pues a mí me parece, sí, exactamente, es una herramienta más. Viene a enriquecer muchas cosas. Finalmente en el director puede quedar la posibilidad de utilizarlo, ¿no? Hoy día los mejores directores no abusan de esto, sino que también siguen utilizando
los efectos especiales físicos, el uso creativo de la cámara, la narrativa, por supuesto. Por ejemplo, Jurassic Park, que es de las películas que más ha logrado en la cuestión de CGI, con los dinosaurios que ya todos conocen, pero no sería lo mismo si no estuviera Stan Winston, ¿no? y los grandes animatronics y modelos que utilizaron. Es muy interesante. Si tienen la posibilidad de buscar parte del making of de Jurassic Park, se van a llevar una gran sorpresa de muchos de los dinosaurios, cómo fueron hechos. No todo es por computadora, y es justamente como dice Clio, o sea, a veces el cine tiene que utilizar el recurso que necesita, no el que sea más cómodo ni el que sea más económico, ¿no? Esto también depende del director, ¿no? Perdón, Clio, adelante. No, yo lo que voy a decir es que también hay que velar o al menos esperar que en otras técnicas de animación y demás no desaparezcan por el CGI. Por ejemplo, el claymation, ¿no? La animación por de arcilla, de plastilina, como lo hace el estudio Arman, este estudio inglés que nos trajo las películas de Wallace and Gromit, los cortos de Wallace and Gromit que están tan divertidos, o películas de estas de stop motion como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, que son maravillosas. Coraline, por ejemplo, o Furia de Titanes, Jason y los Argonautas, o las películas en 2D que siguen haciendo los japoneses, Miyazaki, el estudio Ghibli, que no se pierdan, ¿no? Que se guarden esas artes. Bueno, cabe mencionar respecto a lo que estás diciendo, que sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, Ghibli Studio ya utiliza desde hace tiempo lo que es el CGI. La diferencia con ellos es que no vemos el modelado 3D como tal, sino que se utiliza el modelado pintado en 2 dimensiones. Hace rato en las imágenes estábamos viendo fragmentos de la película de Tarzán, porque todos los escenarios así es como fueron hechos. Todos eran escenarios modelados en 3 dimensiones, pero pintados en 2 dimensiones para conservar esa sensación de animación 2D, de fondos acuarela. Y Ghibli hace mucho eso. De hecho, en el making of que incluye el material del DVD de El increíble castillo vagabundo, viene un poco de cómo animaron el castillo, y es un objeto modelado en 3 dimensiones de acorde a lo que se necesitaba, que en este caso son dimensiones un poco planas, como hemos visto en las imágenes que estaban saliendo de Iron Man, que son como layers, una encima de otra, ¿no? Y respecto a lo del stop motion, pues Arman Studio, comentábamos también recientemente, ya empezó a utilizar lo que es el CGI. Después de Flush Away, creo que aquí se llamó Lo que el agua se llevó, ya es CGI, pero queriendo emular lo que ellos hacían con stop motion. De estudios de stop motion que creo que siguen a la vanguardia y han presentado muy buenos proyectos, está Laika, que su última película es Paranorman, y pues aparte de que le fue muy bien, parece ser que la gente sigue disfrutando eso. Más bien, como decíamos hace rato, ya queda en manos de los directores cómo quiere contar su historia. Es un poco como la discusión entre el cine digital y el de film, el de película, ¿no? Con lo de 35 milímetros. Ya responderá como a cuestiones más estéticas, o como qué es lo que nos quiere decir el director con esa producción, ¿no? Sí, Lobus, retomando esta idea que mencionas de la animación tradicional unida a la animación por computadora, recuerdo ahora La Bella y la Bestia de Disney, donde también se utiliza un perfecto manejo entre la animación 2D con escenarios 3D, que le da otra profundidad, otra textura a la película totalmente distinta a las que había venido haciendo Disney. Y también quisiera retomar el tema de la estructura de costos en producción del cine. No es lo mismo generarte un animatronic estilo King Kong como en los años 70 a tener el modelo, o un tiburón, ¿no?
un animatronic movido por 5 personas diferentes, como en E.T., ¿no? Que había un E.T. Que era un actor, otro que sí era un modelo, y otro era, había como 5, ¿no? Uno que palpitaba, uno que caminaba, uno que hacía giros, que era donde se metía el actorcillo todo eso en estructura de costos pues sí le pega a una producción. Muchos de estos costos se pueden abatir con la ayuda de esta herramienta, y como yo creo que aquí coincidimos todos en que es así como debe ser tomada, ¿no? Como un lápiz poderoso con el cual tú vas a escribir lo que se te ocurra, y pero nunca el lápiz va a poderte escribir nunca una buena idea, ¿no? A menos que esa buena idea no venga de tu cerebro, de tu capacidad para poder escribirlo. Así es, todo inició esto de la animación que estamos viendo. Creo que la primera, bueno, no fue la primera película que utilizó la animación, la del Mundo Perdido, de los años, ¿qué? ¿El año 20? Esa de los dinosaurios. Pero obviamente la que quedó en la memoria grabada de todos fue King Kong, que fue la primera película animada, la del 32, si no me equivoco, que quedó grabada en la memoria de todos, King Kong. Y yo solamente decir, se ha utilizado ahora mucho está de moda ahora el revisionismo. Por ejemplo, convertir películas que no se estaba destinado a que se vean en 3D, a verlas en 3D como Titanic, y el resultado no es del todo no es del todo agradable, no convence. Y también lo que hicieron con E.T., por ejemplo, que al monito, al animatronic, al peluche o lo que sea sido, lo sustituyen y ponen una versión digital, y no es lo mismo. Hasta incluso a los policías le quitaron los rifles y les pusieron walkie-talkies. Y ni mencionar la escena de la cantina en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es así, parece ser que ya está perdida para siempre, porque el señor Lucas no quiere que se vea nunca más la escena con los personajes, con los monitos originales, sino que quiere que se quede la versión digital. Así que si tienen ustedes un DVD de aquellos donde se ven los peluchitos, aprecienlo como oro, porque el señor Lucas parece estar decidido a eliminarlo de la historia. Eso a mí realmente no me parece correcto. No sé qué opinan ustedes. Sí, eso es por culpa de la comercialización. Es una de las películas que se le han hecho una cantidad increíble de cambios. Constantemente sale una nueva versión con muchos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que sí es muy difícil encontrar una versión como la original. Ahora uno no se puede hacer una idea clara de cómo era, porque ya cualquier versión nueva está llena de CGIs, y es una película, la primera de 1977. Entonces, por ahí había una versión, sobre todo las versiones de proyector de Super 8, que son un poco más fieles a cómo se estrenó. Sí, digo, si la película tuvo la intención de ser presentada de esta manera, no hay ninguna forma, ningún problema. Por ejemplo, estaba viendo que van a reestrenar El Monstruo de la Laguna en 3D. Es una película del año 52, pero esa película se filmó en 3D, o sea que no hay ningún problema si la vuelven a sacar en 3D. Pero hacer el Mago de Oz en 2D, en 3D, o cambiar, como estamos diciendo ahorita, personajes con los que crecimos viendo la Guerra de las Galaxias, y quitarlos y sustituirlos por personajes digitales, es una mala onda. Creo que me brinqué la herejía mayor, que fue la de sustituir al actor que le hace de Anakin Skywalker adulto por el joven, ¿cómo se llama? El Hayden Christensen en El Retorno del Jedi. Eso ahí sí todos le mentaron la madre a George Lucas cuando la vieron. Porque se puede hacer, ¿no? Ahora lo puedes hacer. Pero porque se puede hacer no significa que lo debes de hacer. Sí, así es. Creo que está excedido en ese caso, es un buen ejemplo de cómo está excedido con la cantidad de cambios, ¿no? No sé si ahora ya dependan mucho los cambios de Star Wars de George Lucas, porque recordemos que los derechos los adquirió Disney.
Y también me viene a la mente en este revisionismo que señala Cleonauta, la parte de rehacer estas películas consagradas. Me viene a la mente Jason y los Argonautas, por ejemplo, que fue la primera animación que a mí realmente me marcó. Este gigante que despierta y le tienen que quitar el tapón del talón para que caiga, y Neptuno abriendo el mar, por ejemplo. Y de hecho un ejemplo de esto que bien se puede hacer, pero que tal vez no se debería hacer porque el efecto ni siquiera resultó del todo, fue por ejemplo Furia de Titanes, en este remake, pues bastante fallido, ¿no? A pesar de que se tenía mucha tecnología y todo. Ya hay películas que han sido consagradas por el nivel estético y tecnológico en el que lograron el resultado, que pues ya se quedó ahí como un antecedente. Y tal vez qué tan conveniente sea volver a revisitar un clásico, un consagrado, pues es tema de a considerarse. Es una apuesta, pero o a lo mejor no, quizá depende mucho de la productora, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué fines persiguen al hacer un remake? Porque también ha habido remakes afortunados. Desde mi punto de vista, Tron, el remake es bastante afortunado y es una película que utiliza mucho, por cuestiones de obviedad, mucho CGI, ¿no? Ahí a Jeff Bridges lo hacen más joven, ¿no? Y otros, pero generalmente sí, los remakes toman la idea, la deforman, y entonces es cuando ya tenemos un remake ya distorsionado, ya no sé qué perseguirán con eso. Pues tienes toda la razón, Robus. Sí hay remakes que han sido más afortunados. Y bueno, también las posibilidades de darle otro alcance. Por ejemplo, de las primeras animaciones del Señor de los Anillos en los años 70 o 80, a esta producción con actores reales y todo este mundo que creó Peter Jackson, pues bueno, sí es bastante exitoso el resultado. Así es, queríamos nosotros despedirnos. Bueno, ahorita lo que estamos viendo es el de Gravity, el teaser de Gravity. No sé si tengamos también para ponerlo al final el de Pacific Rim. Es el teaser de Gravity de Alfonso Cuarón, que están, lo que de boca en boca, la propaganda de boca en boca, nos dicen que va a estar espectacular Gravity, que va a ser un espectáculo como nunca se ha visto, pero también se dicen lo mismo de Pacific Rim. Ahorita están viendo el teaser, que realmente los teasers no suelen mostrar mucho, y luego mucho de lo que se ve en los teasers no acaba de verse, no sale realmente en la película, en el producto final. Pero vamos a esperar con ansia esas películas, junto con imagino que las del Hobbit también van a tener tecnología de punta en ese sentido. Va a haber 2 el año que entra, aparte de la que se estrenó o se está estrenando en Navidad, va a haber 2, una en verano y la otra, la que completaría la trilogía en invierno. Pero nos despedimos entonces, y terminando vemos el tráiler de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Lo que vieron ahorita fue Gravity de Alfonso Cuarón. Alejandro. Pues nada, únicamente para despedirme, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias al chat que estuvo muy activo, y pues buenas noches a todos. Lobus, muchas gracias por por las imágenes que nos aportaste, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, gracias también a la gente que nos escucha. Como siempre, hay para más, así que en otros programas ya estaremos abordando. Sobre todo, creo que es importante también hablar de todo lo que es CGI, pero en México, que en esta ocasión no nos dio el tiempo, pero en un programa futuro seguramente estaremos hablando de eso. Así es que gracias a todos, gracias a Led, a Alejandro, a Cleonaut. Gracias a todos, los dejamos con el tráiler de Pacific Rim de Guillermo del Toro, que se estrena el año que entra. Buenas noches.
Creatures as tall as buildings are seen. Are desperate. Nobody can tell us where they came from or what they are. We always thought alien life would come from the stars, but it came from deep beneath the sea, a portal between dimensions in the Pacific Ocean. Something out there had discovered us. They counted on the humans to hide, to give up, to fail. Initiating launch operations. Gypsy danger. They never considered our ability to stand, to endure, that we would rise to the challenge. Pilots, ready to connect. Let's go fishing. 2 pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Today, at the edge of our hope, at the end of our time, we have chosen to believe in each other. Today we face the monsters that are at our door,